El arminianismo le debe su nombre a Jacobo Arminio, un pastor y teólogo holandés que planteó inquietudes sobre la doctrina de la elección, popular en la Holanda calvinista, sobre la que se desarrolló gran parte de su carrera pastoral y académica. Arminio fue un convencido reformado durante toda su vida y aunque planteó dudas sobre algunos puntos del calvinismo, nunca vio a sus hermanos calvinistas ni a la Iglesia reformada holandesa como una enemiga. De hecho, ejerció un ministerio allí durante toda su vida. A nivel teológico, Arminio estaba muy cerca del luteranismo, como la gran mayoría de los reformados de su tiempo antes del Sínodo de Dort. Es común que Arminio elogie y muestre admiración por Juan Calvino, y en muchos de sus escritos, cuando Arminio concluyó sus estudios teológicos y definió su carrera académica, era un creyente en la predestinación. Sin embargo, cuando se propuso defender el calvinismo de las acusaciones de Dirk Cohnert, un humanista y antidogmático holandés, Arminio comenzó a tener dudas sobre el calvinismo, debido a una investigación de las enseñanzas de la patrística. A pesar de sus diferencias con el calvinismo, Arminio fue aceptado en la Universidad de Leiden, a donde fue a ocupar un cargo como profesor. Estando allí conoció a Francisco Gomaro, otro profesor de la universidad. Tanto Gomaro como Arminio creían en la predestinación, pero diferían sobre la mecánica de esta doctrina. El centro de la discusión sobre la predestinación giraba en la pregunta sobre si ésta estaba basada únicamente en la voluntad de Dios, como lo defendía el calvinismo, o en el conocimiento previo de Dios, como más tarde lo defendería el arminianismo. Sin embargo, para Arminio era clave mantenerse lo más lejos posible del pelagianismo y, al hacerlo, terminó acercándose mucho al pensamiento de Philipp Melanchthon. El asunto entre Arminio y Gomaro trató de resolverse públicamente, pero nunca estuvo ni cerca de superarse. Ambos hombres se consideraban calvinistas reformados, pero sus diferencias parecían insalvables. La muerte prematura de Arminio supuso que el debate concluiría, pero no fue así. La semilla plantada por Arminio continuó creciendo, al punto que sus seguidores fueron declarados herejes. Gomaro creó un partido para lidiar con las ideas arminianas desde la tradición calvinista, mientras el asunto iba subiendo en intensidad a medida que la política de los Países Bajos se movía entre seguir siendo una colonia española o ser un país independiente o confesionalmente protestante. Como respuesta a Gomaro, John van Hottenberg, junto con aproximadamente 46 líderes arminianos, emitieron en 1610 un documento llamado Remonstrance, en el que incluían los 5 puntos de los arminianos. Los arminianos fueron rotundamente rechazados y expulsados al menos 3 meses antes de que se presentaran las conclusiones del sínodo. En varios aspectos, los arminianos fueron caricaturizados como pelagianos o universalistas. Muchos de ellos fueron encarcelados e incluso algunos fueron condenados a muerte. Sin embargo, una vez muerto el rey Mauricio, las medidas se relajaron y una década después los arminianos fueron tolerados de nuevo. El Sínodo de Dort es fundamental para comprender al arminianismo. El principal objetivo de esta reunión fue rebatir los 5 puntos arminianos a través de 5 puntos propios, que más adelante serían conocidos como los 5 puntos del calvinismo o TULIP, por las siglas en inglés con las que inicia cada punto. Aunque el Sínodo de Dort se esforzó por desmarcarse de los arminianos y considerarlos como no reformados, algunos consideran que esto fue un error, ya que en realidad los arminianos eran una especie de calvinistas modificados en lugar de calvinistas clásicos o estrictos. Es importante señalar que el arminianismo no debe ser confundido con el semipelagianismo, que abunda en tantas iglesias en el día de hoy. El semipelagianismo enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no puede completarla por sí mismo.
El arminianismo, en cambio, nos dice que el hombre no puede dar el paso inicial hacia la salvación, a menos que sea capacitado primero por la gracia irresistible de Dios. Pero el paso final es una decisión de la voluntad humana en la que Dios no interviene. Como Dios es omnisciente, Él predestinó a todos aquellos que Él sabía de antemano que iban a dar ese paso y creer. Estos son los puntos originales que los arminianos presentaron a los Estados de Holanda en un memorial de protesta. Dios elige o reprueba sobre la base de la fe y perseverancia o incredulidad que Él prevé. Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. El hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Esta obra previa de la gracia puede ser resistida. En lo tocante a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe, es necesario un mayor estudio. Más adelante este último artículo ha sido ajustado para enseñar definitivamente que un creyente verdaderamente regenerado podía perder su fe y con ella su salvación. Aunque esta fue la declaración original de los primeros arminianos, a través de la historia, muchos de ellos han presentado posiciones alternas a estos puntos y otros de ellos que confirman algunos puntos y rechazan otros, o son más moderados y cercanos al calvinismo en algunos puntos particulares, especialmente en el primer y quinto punto del tulip. Así pues, podemos señalar dos grandes corrientes históricas del arminianismo. La primera, un arminianismo reformado, muy cercano al pensamiento original de Jacobo Arminio, más parecido al pensamiento arminiano de los tiempos del sínodo de Dort, confesado principalmente por los bautistas generales, menonitas y otros grupos no wesleyanos, como algunas denominaciones o grupos pentecostales de obra consumada. La segunda, el arminianismo wesleyano, que fue producto de la teología de John Wesley. Este es un arminianismo confesado principalmente por el metodismo wesleyano, por las iglesias del movimiento de santidad y por las denominaciones o grupos pentecostales de santidad.